Esta presentación se enmarca en el módulo 2 sobre factores de riesgo del cáncer de mama, en el que se tratará el tema de los factores ambientales. Como ya sabrán, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres de todo el mundo, presentando las mayores tasas de incidencia y mortalidad. Además, se estima que el número de nuevos casos diagnosticados sigue aumentando en los próximos años. Esta neoplasia se caracteriza por su etiología multifactorial, estando implicados factores genéticos y epigenéticos, como en todos los tipos de cáncer, y factores endocrinos, ya que el cáncer de mama es hormonodependiente, al menos en sus primeras etapas. Además, las tasas de incidencia de esta patología muestran una clara distribución geográfica, siendo mayores en los países desarrollados y menores en los países en vías de desarrollo, aunque estos últimos están sufriendo un marcado incremento. Los países desarrollados se caracterizan por la evolución de sociedad agraria a industrializada, hecho que se ha asociado a cambios en el estilo de vida, incluyendo en la dieta y en la actividad física. Así, se ha observado cambios cuantitativos y cualitativos en la dieta, como un elevado consumo de calorías procedentes de las grasas y a la adquisición de hábitos sedentarios. En conjunto, todo ello conlleva un aumento de los carcinógenos ambientales y a un balance energético positivo, entre otros factores. Por tanto, además de los factores genéticos y endocrinos, los factores ambientales están implicados en la etiología de esta enfermedad. Entre los diferentes factores ambientales se encuentran los físicos, como la radiación, los químicos, como contaminantes o el tabaco o determinados fármacos, o biológicos, como posibles agentes infecciosos. Pero los factores que más se han relacionado con el riesgo de cáncer de mama son los nutricionales y el estilo de vida. Y esto es de gran relevancia, teniendo en cuenta que dichos factores son potencialmente modificables. En el proceso carcinogénico en el que una célula normal se transforma en neoplásica, la célula adquiere numerosas alteraciones genéticas y epigenéticas. Así que aunque la transformación neoplástica siempre tendrá una base genética, en este proceso tienen un papel relevantes otros factores, como por ejemplo los hormonales o los nutricionales, contribuyendo a la adquisición de las diferentes características o hallmarks de la célula neoplásica. Determinar si estos factores tienen una relación causal con el cáncer de mama es especialmente complejo en el caso de la dieta humana, con la elevada variabilidad que tiene dicha dieta y además la interacción entre los diferentes componentes. A pesar de ello, numerosos factores nutricionales han sido implicados en cada una de las funciones celulares básicas, como la proliferación, la regulación hormonal, la apoptosis, la diferenciación, etc. Actualmente, todos los factores nutricionales se han encontrado potencialmente implicados en el cáncer de mama. Macronutrientes, los micronutrientes, vitaminas y minerales o la cantidad total de calorías. Además, también han sido implicados otros componentes no nutricionales que se ingieren con la dieta, como son el alcohol o compuestos generados en el procesamiento de alimentos. Cabe destacar también diversos compuestos bioactivos, que son sustancias que se encuentran en pequeñas cantidades en productos de origen vegetal y que tienen una acción beneficiosa para la salud. Más allá de la dieta, pero por su relación en el balance energético, hay que destacar también la actividad física. Globalmente se ha observado que los factores nutricionales pueden aumentar o disminuir el riesgo del cáncer de mama actuando a diferentes niveles, como serían, por ejemplo, a través de ejercer un efecto sobre el desarrollo y la diferenciación de la glándula mamaria, o alterando los niveles hormonales, alterando el balance redox de la célula, podrían estar implicados en la metabolización de carcinógenos o favorecer sistemas de reparación del ADN, entre otros mecanismos. Entre los diferentes factores nutricionales, los lípidos de la dieta son los que se han hallado más claramente relacionados con el cáncer de mama, entre otros como colon y recto o próstata. Existen diferentes tipos de ácidos grasos que forman parte de los lípidos de la dieta. Por un lado estarían los saturados, que se caracterizan porque no tienen ningún doble enlace en su estructura, en su esqueleto de carbono, y que aquí encontraríamos ácidos como el palmítico y el esteárico, que se pueden encontrar en alimentos de origen animal como las carnes. Por otro lado estaría la familia de los monoinsaturados, que como indica su nombre tienen una sola insaturación,
también denominados N9, porque esta insaturación se halla precisamente en el carbono número 9, y que se hallarían ácidos como el oleico, que es el principal que se puede encontrar de manera abundante en aceites como el de oliva. Por otro lado estaría la gran familia de los poliinsaturados, de los PUFA, con más de una insaturación. Y aquí a su vez se pueden dividir dos grandes clases, la familia de los N6, su primera insaturación se encuentra en el carbono 6, y aquí se encontrarían ácidos como el linoleico, que se halla en aceites de semillas, su derivado de cadena larga, el araquidónico, u otros como el gamma-linolénico. Y por otro lado se encuentra la familia de los N3, cuya primera insaturación se encuentra en el carbono número 3 y que aquí se pueden encontrar ácidos como el linolénico, que se hallan en alimentos como las nueces o algunas algas, o derivados de cadena larga que se encuentran en pescado graso y aceites de pescado. Todos estos ácidos grasos insaturados se encuentran fundamentalmente en una forma que se denomina cis, es decir, la insaturación genera una torsión, una modificación en la estructura tridimensional de la molécula. Por el contrario, algunas insaturaciones pueden estar en lo que se denomina la forma trans. Y estas insaturaciones, los ácidos grasos en forma trans, se hallan en cantidades muy pequeñas de manera natural. Se pueden encontrar pequeñas cantidades del ácido baxénico en alimentos como algunas carnes o la leche, pero la mayoría de grasas trans que están en la dieta humana se forman a través de un proceso industrial de manera artificial, un proceso que añade un hidrógeno al aceite vegetal. Existen diferentes tipos de estudios que pueden aportar evidencias científicas de la relación entre los lípidos de la dieta y el cáncer de mama. Por un lado, los estudios epidemiológicos presentan la dificultad de la gran variabilidad de la dieta humana y no siempre han mostrado resultados concluyentes. Por ejemplo, los estudios ecológicos de correlación o de migración de poblaciones sí que han mostrado asociación entre la ingesta de lípidos y el riesgo de cáncer de mama. Pero otros estudios analíticos, como casos control o de cohortes prospectivos, no siempre han mostrado esta asociación. De todas maneras, en todo caso, en nuevos metaanálisis, nuevos estudios prospectivos con un número muy elevado de participantes, como el estudio europeo EPIC, han aportado nuevos datos de esta posible asociación y, en concreto, este estudio EPIC se ha hallado un mayor riesgo de cáncer de mama asociado a la ingesta de grasa total, a la ingesta de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans. En cambio, los estudios experimentales sí han mostrado claramente una asociación de los lípidos de la dieta y el cáncer de mama y, en concreto, estos estudios tienen en cuenta o han determinado que esta asociación puede depender de la cantidad y del tipo de grasa, de la duración del periodo de administración, es decir, del timing, y de la cantidad de calorías que aporta la dieta. Los resultados de estos estudios han mostrado que el factor más importante es la cantidad de grasa, encontrándose un efecto claramente estimulador de las dietas con alto contenido lipídico. Pero para una misma cantidad de grasa, el factor determinante es el tipo de lípido. De manera que los ácidos grasos poliinsaturados de la familia N6, en grandes cantidades sobre todo, pueden tener un efecto estimulador de la carcinogénesis mamaria, igual que los ácidos grasos saturados y los trans, mientras que los poliinsaturados de la familia N3, así como algunos poliinsaturados de la familia N6, como el gamma-linolénico o el linoleico conjugado, tienen un efecto protector de la carcinogénesis mamaria. En relación a los lípidos monoinsaturados N9, presentes en cantidades importantes en el aceite de oliva, han descrito o han mostrado desde un efecto protector hasta un efecto débilmente estimulador si se ingiere en cantidades elevadas. Y en cualquier caso, estos efectos se pueden deber, por un lado, por el tipo de ácido graso, el monoinsaturado de la familia N9, pero también por la presencia de los diferentes compuestos bioactivos que se encuentran en este tipo de aceite. Los lípidos de la dieta, ya sean estimuladores o protectores, actuarían a través de diversos y complejos mecanismos de acción. Algunos de estos mecanismos serían inespecíficos, relacionados
con el aporte de calorías o con la asociación de la ingesta lipídica con la masa de tejido adiposo, tal y como se verá posteriormente. Pero existen, por otro lado, diversos mecanismos específicos al actuar, por ejemplo, sobre el individuo, sobre su estado hormonal, sobre el crecimiento y la maduración y la pubertad, o sobre la actividad del sistema inmunitario, los niveles de estrés, y también al actuar sobre procesos moleculares que afectarían a la célula tumoral. Todas estas acciones tenían un efecto fundamentalmente en la etapa de promoción de la carcinogénesis mamaria, es decir, a que la célula ya transformada progresará hacia un estado de mayor o menor agresividad morfológica y clínica y podría pues, actuar en procesos de esta célula como es la proliferación, la apoptosis, el metabolismo, etc. Sin embargo, algunos datos también sugieren que el efecto se puede producir en la etapa de iniciación, al modificar, por ejemplo, el estado de diferenciación de la glándula mamaria o procesos de modular la modificación del carcinógeno y xenobióticos o alterar el estado redox de la célula o modular procesos de reparación en el ADN, etc. Por otro lado, también han sido estudiados otros componentes de la dieta, aunque no se haya dado una asociación tan clara como en el caso de los lípidos. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, los estudios epidemiológicos no han aportado datos concluyentes. Los estudios experimentales sí que han descrito un efecto de la proteína en función de la cantidad y el tipo de proteína. Por ejemplo, se ha descrito un mayor rendimiento de la carcinogénesis mamaria cuanto mayor es el contenido de proteína de la dieta. Por otro lado, se ha observado una menor incidencia del cáncer de mama experimental en animales alimentados con proteína procedentes de soja y solo de la leche versus caseína. Y también se ha observado que este efecto puede ser más importante si la dieta es introducida en edades tempranas, antes de la pubertad. Algunos de los mecanismos relacionados con estas acciones incluyen el metabolismo de hormonas, la modificación de la diferenciación de la glándula mamaria o la modulación de la síntesis del glutatión y el efecto, por tanto, en el estrés oxidativo. En cuanto a los carbohidratos, los estudios se han basado fundamentalmente en los azúcares simples, sin resultados concluyentes en los estudios epidemiológicos, mientras que los experimentales han mostrado un aumento de la carcinogénesis, y este efecto se ha relacionado con el aumento de los niveles de insulina y con mecanismos inespecíficos como el aporte calórico. En cuanto a los estudios que han analizado la ingesta de fibra, tanto los epidemiológicos como los experimentales han mostrado una disminución del riesgo de cáncer de mama. Mayores ingestas de fibra dietética se ha relacionado con un efecto positivo sobre la obesidad, sobre la sensibilidad a la insulina, también una menor absorción intestinal de estrógenos y nutrientes excretados en vía biliar o con los compuestos bioactivos que acompañarían a los alimentos ricos en fibras. En cuanto a los micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, los datos más concluyentes también provienen fundamentalmente de los estudios experimentales, los cuales han mostrado una disminución de la carcinogénesis mamaria. Vitaminas como la C, la B9 o la A han mostrado diferentes acciones protectoras. Por ejemplo, la vitamina C ha mostrado una acción antioxidante y sobre la acción del sistema inmune o sobre la integridad de la matriz extracelular. El ácido fólico es un compuesto clave en el proceso de metilación del ADN, o la vitamina A se ha relacionado con una acción diferenciadora, antiproliferativa y proapoptótica. Los resultados, por otro lado, de la vitamina E no son concluyentes, aunque es un conocido antioxidante, mientras que el selenio sí que ha mostrado un potente efecto inhibidor de la carcinogénesis, en parte por su actividad antioxidante, pero también por otras acciones como las antiproliferativas, sobre la modulación de la respuesta inmune o del metabolismo del carcinógeno. El calcio también ha sido relacionado en estudios epidemiológicos y experimentales con una disminución del riesgo que podría estar asociada o relacionada con su importante papel en la regulación de vías de señalización, al ser un importante segundo mensajero, y su efecto sobre vías de proliferación y diferenciación. Otro grupo de factores muy estudiados son determinados compuestos bioactivos, como los glucosilonatos hallados en crucíferas o las isoflavonas de la soja.
Estos compuestos han mostrado un efecto protector a través de la disminución de la actividad estrogénica, ya sea por un aumento de su metabolismo, como por la unión competitiva al receptor estrogénico o la inhibición de las aromatasas que presentan las isoflavonas, por ejemplo. Otros compuestos bioactivos han mostrado efectos protectores de la carcinogénesis a través de su acción antioxidante. Este sería el caso de pigmentos vegetales como los carotenoides, de metilxantinas como la cafeína o de los polifenoles. Estos últimos son compuestos que han sido ampliamente estudiados, como la epigalocatequina del té, la curcumina o diversos compuestos del aceite de oliva virgen como los lignanos, los flavonoides y los ecoridoides, que han mostrado experimentalmente un potente efecto antitumoral. Todos estos compuestos, además de su efecto antioxidante, podrían modificar diferentes vías metabólicas y de señalización, modulando procesos celulares clave. Por otro lado, existen otros factores ingeridos con la dieta y productos generados en el procesamiento de los alimentos. Aunque los datos epidemiológicos no son concluyentes, experimentalmente algunos son potentes mutágenos y genotóxicos. Tal sería, por ejemplo, el caso de las aminas heterocíclicas o de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se generan en la combustión de carnes, como de las acrilamidas, que se generan a altas temperaturas a partir del almidón. Más allá de la acción de componentes concretos de la dieta, se ha hallado una clara asociación positiva entre la ingesta calórica y las tasas de mortalidad por cáncer de mama. Y, de hecho, a nivel experimental, la restricción calórica inhibe la carcinogénesis. Los mecanismos que se han implicado en la inhibición del crecimiento son diversos e incluyen el metabolismo del carcinógeno y otros compuestos, el daño oxidativo o la reparación del ADN. La ingesta calórica se relaciona además con el rápido crecimiento y la aceleración de la pubertad y con un aumento de la masa corporal y la adiposidad, que es un factor contrastado de aumento del riesgo de cáncer de mama, especialmente en la posmenopausa. De hecho, se ha estimado que la contribución de la obesidad a las tasas del cáncer de mama puede ser de más del 13% en algunos países. Los mecanismos implicados en este aumento del riesgo incluyen cambios en los niveles de insulina, de IGF-1 y de glucemia, en la secreción de adipocinas y citocinas inflamatorias, por ejemplo, en el aumento de los niveles de leptina y disminución de adiponectina, o en cambios en la estrogenicidad, aumentando la síntesis de estrógenos, la disminución de la proteína transportadora de estrógenos y, por tanto, en su forma bioactiva y, en cualquier caso, aumentando la estrogenicidad local. En sentido contrario, la actividad física se ha mostrado como un claro factor protector del cáncer de mama, tanto en estudios epidemiológicos como experimentales. Este efecto se ha relacionado con la disminución de la adiposidad, así como con cambios hormonales, como con modulación, disminución de la inflamación o del estrés oxidativo, entre otros. Por último, cabe destacar otro factor del estilo de vida, como sería el consumo de alcohol, que también ha demostrado claramente incrementar el riesgo de cáncer de mama. A pesar de que ciertas sustancias que pueden acompañar algunas bebidas alcohólicas pues podrían tener de forma individual un efecto beneficioso, como sería, por ejemplo, el caso del resveratrol del vino tinto, el consumo de alcohol en cualquier forma y a partir de cualquier cantidad se halla claramente relacionado positivamente con el riesgo del cáncer de mama. Y este riesgo se haya especialmente aumentado si este consumo de alcohol se da en combinación con otras sustancias nocivas, como podría ser el caso del tabaco. Se han descrito diferentes mecanismos mediante los cuales el alcohol puede tener un efecto directo, aumentando el riesgo del cáncer de mama. El alcohol directamente, el etanol directamente y algunos de sus metabolitos pueden ser directamente carcinógenos. Puede provocar daño oxidativo, puede alterar la permeabilidad de las membranas, provocar daño hepático con el consiguiente alteración del metabolismo o alterar o tener un efecto sobre el estado nutricional del individuo, tanto porque está asociado con la obesidad o como, por ejemplo, puede disminuir la absorción de determinadas vitaminas. En definitiva, diversos factores de la dieta y del estilo de vida han mostrado tener efectos protectores o estimuladores del cáncer de mama
y todas estas evidencias derivan tanto de estudios epidemiológicos como sobre todo de estudios experimentales. Y la conclusión fundamental de estas evidencias es que los medios dietéticos más efectivos para prevenir el cáncer de mama sería el consumo de dietas ricas en verduras y frutas, evitar el consumo de alcohol y mantener el peso corporal recomendado, que este objetivo se puede y se debería conseguir mediante dietas equilibradas y realizando regularmente actividad física moderada y apropiada para la edad, es decir, acciones o actitudes que son la base de patrones dietéticos considerados como saludables, como es el caso de la dieta mediterránea, y en cualquier caso huyendo de suplementos dietéticos para intentar conseguir beneficios de compuestos individuales, y que el beneficio derivado de estos hábitos es superior cuando se adoptan antes de la pubertad y sobre todo cuando se mantienen a lo largo de toda la vida del individuo. Y hasta aquí la presentación que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención.